Muy buenas, les habla Fernando Sierra Ariza, capellán, cristiano, evangelista por la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo sus hogares, sus casas, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, tanto espiritualmente como físicamente. Pues estamos en momentos de guerras, rumores de guerra, como nos dice la Biblia. Hay enfermedades, pestes que están llegando, apareciendo de una forma u otra. Hoy traigo un mensaje, esperando que llegue a sus corazones, que sea rompiendo toda atadura, toda cadena espiritual, que toda enfermedad pues sea sana, porque la palabra nos sana, la palabra nos edifica, la palabra trae vida eterna. Amén. Hoy traigo el mensaje titulado Posesión Espiritual. ¿Mito o realidad? Miremos qué es la posesión espiritual según la Biblia. Vamos a leerlo según la Biblia y según los ejemplos que nos da la Biblia. Porque han salido muchas personas a querer desvirtuar eso, que no existieron, que no pasaron. Pero debemos ponerle cuidado a la palabra, porque no debemos dejar de enfocarnos en la Biblia, porque la Biblia nos habla de Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es que tenemos que tener puestos los ojos. Miremos, posesión espiritual se define como la creencia de que una fuerza maligna ha entrado en una persona y que está tomando el control de aquella persona. Esos casos lo hemos visto muchas veces, porque una persona comete un asesinato, comete una violación y cuando pasa el momento se pone a llorar y dicen que no sabe qué pasó, que era algo que estaba en ellos. No se defiende a la persona, pero sí hay fuerzas espirituales que influyen en nosotros si no estamos bajo la cobertura de Dios. Amén. La palabra nos dice que el que no ora, el diablo lo devora, y el que no ayuna, el diablo lo desayuna. Debemos estar siempre en oración y ayuno, siempre teniendo una fe. No importa la religión a que vayas, no importa donde estés, siempre busca una oración, encomiéndate a Dios cuando sales de tu casa. Hay fuerzas que se mueven y no podemos dejar que esas fuerzas influyan en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Aquí dice que estar poseído significa estar fuera de control, o en algunas religiones tener una entidad maligna que toma el control del cuerpo y las acciones. La posesión es aterradora porque se asocia con una discontinuidad con la identidad, la personalidad y alteraciones de la conciencia y el comportamiento. Amén. A través de la lectura de la Biblia vamos a ver que es una realidad. Vamos a ver varios ejemplos que nos da la palabra de Dios. Vamos a mirar el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Como subtítulo en la Biblia dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Miremos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. ¿De quién está hablando Marcos? Aquí está hablando de Jesús y de sus apóstoles. Están entrando en la sinagoga. Jesús era judío, la sinagoga era judía, y están entrando allí porque él, desde muy pequeño, él asistía a esos lugares. Se habla de la desaparición de Jesús durante los 12 o a los 30 años, que no se sabe nada. Él estaba asistiendo, él estudiaba como cualquier persona y estudiaba la palabra. Vemos cuando se perdió en el templo a la edad de 12 años, porque subieron allí, porque era el tiempo en que se le empezaba a enseñar al muchacho el camino espiritual. De ahí para allá la Biblia no lo nombra, pero si él podía entrar a esta sinagoga era porque él siempre había asistido a ella, porque no iban a dejar entrar un gentil, era prohibido, o una persona que no estuviera participando o no fuera conocida. Vemos que él entró sin ningún problema. Dice, entrando en Capernaum. Capernaum es una ciudad marítima al otro lado del Jordán. Amén. Esta ciudad también se conoce como Capernaum. Significado bíblico, aldea de Naún o aldea de consolación. En hebreo, refugio de consuelo. Su ubicación era un pueblo pesquero
que estaba al noroeste del mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí, con ruinas arqueológicas que se conservan hasta hoy en día. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era un sitio de oración y estudio, diálogo e interpretación de la Torá, de los 5 libros primeros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Una sinagoga típica contiene un arca simbólica donde se guardan los rollos de la ley, una luz eterna encendida, o sea, velones, delante del arca, 2 candelabros blancos y una plataforma elevada. Y desde allí se leen pasajes de la Torá y se celebran servicios. Amén. Allí entró Jesús. ¿Y qué hacía él? Él era también un rabino. Él presentaba, él podía leer, porque vemos en el libro de Lucas, donde él está en la sinagoga y se le pasó el libro, el rollo, porque no era libro, era un rollo, y donde estaba Isaías. Y ahí es donde él se muestra como el Mesías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Eso fue en Nazaret. Estoy dando un ejemplo, pero ahorita estamos en Capernaum, donde él entra en el día de reposo a enseñar. Dice que enseñaba en esta sinagoga. El día de reposo comenzaba el día viernes a las 6 de la tarde y terminaba el día sábado a las 6 de la tarde. Durante este tiempo no trabajaba, no se hacía nada, sino se dedicaba a la oración, al ayuno, a la contemplación, al diálogo y al estudio de la Torá, de los mandamientos, las historias de Abraham, la historia del pecado. Se enseñaba, se mostraba, se discutía, porque se podía discutir. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñábamos como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, apenas vio a Jesús, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mire, con las otras personas no se había manifestado, pero ahora al estar frente a la palabra, frente a la luz, se manifiesta la oscuridad. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Miren, los mismos espíritus, los mismos demonios reconocían a Jesús, y las personas en ese tiempo no lo reconocían. El mismo diablo da testimonio de Jesús, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, ¿por qué obedecieron? En el libro de Juan 1:1, que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, la palabra era Dios. Amén. Y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Estaban parados frente a la palabra, frente al creador del mundo. Amén. Dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de ¿qué? ¿Y alrededor de qué? De Galilea. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que se oculta delante de ella. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a que debemos de dar cuentas. Ahí estaba este hombre, un religioso, estaba allí en la sinagoga, en pleno ayuno, en plena oración, escuchando la palabra. Pero no sucedía nada hasta que tuvo ese encuentro con Jesús. Necesitamos un encuentro con Jesús para mirar qué es lo que está fallando dentro de nosotros, para que Él pueda reprender eso que está mal en nosotros. Debemos aceptarlo para que nos limpie, para que con ese fuego del Espíritu Santo podamos ser libres de toda influencia demoníaca, así como le estaba pasando ¿qué? A este hombre. Miremos qué nos dice el libro de Efesios 2 para corroborar más esto de estos espíritus. Dice así: si te sientes distante del Señor, vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios
Efesios 2:1. Simplemente es por Vamos a buscarlo. que no has estado leyendo tu Biblia. Efesios 2:1 Pasa nos si no te dice: gusta leer, o si realmente tienes dificultad para entender la Biblia. Bueno, esta increíble aplicación de abajo te permite leer. el libro de escuchar Efesios la 2:1 nos dice así. Ella literalmente Miremos. te la leerá en voz alta. Así que ahora no tienes excusas para... El libro de Efesios 2:1 nos dice así: cuando llegó el Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos como estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Amén. O sea que Él vino aquí a darnos vida. ¿Cómo estaba este hombre? Este hombre está en una sinagoga. Él cree que está vivo porque está cumpliendo son mandatos religiosos. Está haciendo algo por costumbre, no lo estaba haciendo de corazón. Su pecado estaba que allí vivo. Pero al tener ese confrontamiento con la palabra verdadera, ¿qué sucedió? Hubo una explosión, se manifestó todo lo que estaba mal en él. Amén. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea que este era un tipo que seguía en el mundo, estaba afuera y estaba adentro. Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, hay un príncipe, un principado ahí arriba. El espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. ¿Por qué debemos entregarnos al Señor? Vea. La Biblia nos dice que a lo suyo vino en Juan 1:12. En Juan 1, el capítulo 1, versículo 9 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que de Dios, nacidos de la palabra. Amén. Hay que volver a ¿qué? Hay que nacer de nuevo. Primero hay que morir para volver a nacer. Amén. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo así que hijos de ira? La Biblia en Romanos capítulo 5 nos dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, así también la muerte. Por eso es que dice que estábamos muertos estábamos muertos. Amén. En delitos y pecados. Amén. ¿Bajo la influencia de quién? De este espíritu de la potestad del aire. Dice también en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, porque somos hijos de Adán por vía sexual, porque Adán fue hecho a imagen de Dios, pero nosotros fuimos hechos a través de la sexualidad. Entonces traemos los genes de nuestro padre, traemos los genes de un hombre que ha caído, de un hombre en pecado. Entonces, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero el Señor, siendo tan misericordio, en Romanos 6:12 dice que la paga del pecado es muerte. Ahí fue donde vino la muerte física y ¿qué? Y la muerte espiritual y el alejamiento de Dios. Vemos que Adán y Eva fueron echados del paraíso. Amén. Y vinieron a sufrir. Pero ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos da, la dádiva es vida ¿qué? En Cristo Jesús. Ha enviado aquí al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para rescatarnos, para sacarnos del pecado. Miremos qué nos dice el libro de Colosenses 1:13. Dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino ¿qué? De su amado Hijo. Amén. Este Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que están arriba en los cielos y las que están aquí abajo en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue hecho por medio de él y para él. Amén. Todo fue hecho para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él ¿qué? Subsisten. Amén. Vamos a ver otro relato
en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, sobre posesión. Se titula El endemoniado Gadareno. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Se refiere a los habitantes de la región de Gadara, una ciudad helenística al sureste de ¿qué? Del mar de Galilea. Miremos, dice así: y cuando salió él de la barca, él iba con sus discípulos, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu ¿qué? Inmundo. ¿Dónde estaba este hombre? En los sepulcros, entre los muertos. Podemos ver cómo él estaba allí, en ese lugar donde se encontraban los muertos, y dice que un hombre con un espíritu ¿qué? Inmundo. Amén. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Cómo sería la fuerza? Tenía una fuerza ¿qué? Sobrenatural. Una fuerza que no era humana. Porque muchas veces que había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía ¿qué? Dominar. Amén. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué se arrodilló? Lo mismo que sucedió con este hombre que estaba en la sinagoga. Lo reconoció. Los mismos demonios que estaban dentro de él reconocían y se arrodillaban, vea, delante de él. Y hoy en día mucha gente no quiere arrodillar, quiere decir que no ha existido, que no ha pasado. Pero mire, estos mismos demonios le reconocen. Amén. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Estaban asombrados, estaban asustados con este hombre, no habían visto un hombre así. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Le tuvieron miedo, le tenían temor. Allí estaba la luz, pero le tenían miedo a la luz. Estaban viviendo entre sombras. Y mire, le tenían menos miedo al endemoniado que a Jesús. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Miremos a este hombre está en los sepulcros. Este hombre está perdido en la oscuridad, se está rasgando su piel. Ahora hay mucha gente que se rasga su piel. Podemos decir que tienen enfermedades psicológicas. Muchas veces se les da droga, pero no se llegan a curar. Amén. Porque muchas veces puede ser algo más profundo, como vemos aquí que le estaba sucediendo ¿a qué? A este hombre. Aquí vemos cómo un encuentro con Jesús en la vida puede cambiar a una persona atormentada o marginada. Después de ser una persona marginada y atormentada, ahora pasa a ser un proclamador de las buenas nuevas, anunciando que el Evangelio.
vemos cómo Jesús demuestra su autoridad a pesar de la fuerza del mal sobre aquel hombre que era tan poderosa, porque era una legión. Amén, no importó, no pudo, porque aquí estaba ¿qué? El dador de la vida, el Mesías. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el consejo? Debemos permitir, al convertirnos al Evangelio, al aceptar al Señor Jesucristo, nos libre de ¿qué? De toda atadura, de todo pecado. Y que nos dé ¿qué? Una nueva identidad. Él te puede ofrecer una identidad, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No sé cuáles serán tus cadenas, no sé cómo te encuentres, si es la droga, si es el alcohol, si es el adulterio. No sé qué clase de problemas tengas, pero el Señor sí conoce tus problemas. Si pudo sacar a este hombre de allí entre los sepulcros, un hombre que no lo podían detener ni las cadenas ni las ataduras porque las reventaba, pero vino este hombre, aparece en la vida de él, se arrodilla delante de él porque reconoce su poder. Acepta al Señor Jesucristo en tu vida, permite que te limpie, permite que sea el Espíritu Santo. Al principio era el Señor fuera de nosotros, Él quiere estar ahora dentro de ti para pelear tu batalla. Amén. La palabra nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando, Él está golpeando, Él está diciendo qué te sucede, qué te está pasando, de qué estás enfermo, crisis nerviosa. Que en este tiempo, mira, la gente se está suicidando, la gente está abortando, la gente está alcoholizando, la gente está drogando. Están ¿qué? Influenciados por este espíritu, este príncipe del aire. ¿Qué debo hacer para no estar dominado? Aceptar al Señor Jesucristo en mi corazón. Si tu mente y tu corazón está llena, nada va a poder hacer eso contra ti, porque vas a estar lleno de luz. Mira, este hombre, después de estar tan mal, ahora ya era un pregonador de la palabra, ya era un evangelista. ¿Por qué? Porque el Señor lo sacó de allí donde se encontraba, de esa oscuridad, de esas tinieblas, arrastrado por esa fuerza demoníaca, que aunque no lograban verla físicamente, espiritualmente, se veía que le estaba haciendo un daño tremendo. Y pudo quedar libre cuando estuvo ¿qué? Cuando tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Un encuentro con el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice qué debemos hacer. Usted puede decir, hermano, ¿qué debo hacer? Así como en Hechos 2:36 Jesús, el apóstol Pedro les dijo, arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Él llegó y les dijo, bautícese, póngale bien cuidado, Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Tus pecados son perdonados, vas a quedar libre, vas a quedar livianito, se van a ir. Y recibiréis que el don del Espíritu Santo. Necesitas ese fuego. El Señor Jesucristo se fue, pero envió que el Espíritu Santo. Permite que Él sea entrando en ti y restaurando ¿qué? Tu vida. Mi invitación, como siempre, es a que leas la palabra, a que sigas este camino, a que aceptes al Señor como tu Salvador, el que te va a traer vida eterna, amor, paz en tu hogar. Muchas gracias. Le habló Fernando Sierra Ariza, su capellán y amigo.